Muy bien, listo. Entonces seguimos acá. Ok. Buenos días a todos. Vuelvo y como repetí anteriormente, pueden ver el croquis, o sea, el Centro de Rehabilitación Pediátrico está ubicado en lo que es la colonia Quesada, Avenida Titlán, contiguo a lo que es Colonia Prado, una cuadra arriba de lo que es el puente Soctravi. Eh, es una casa de esquina que cuenta con dos niveles, lo que es la planta baja, con lo que es y la área de admisión, que es donde se encuentra nuestra secretaria y también lo que es parte de lo que es el trabajador social. Tenemos una especialista en lo que es medicina física y rehabilitación, graduada en México, única en Honduras. Contamos también con 9 terapeutas egresados de la carrera de terapia funcional, desde la primera promoción hasta la 2015, que es la última en la cual yo egresé. Y contamos también con el área de educación especial. ¿Podemos seguir? Démosle aquí. Ok, una parte de la reseña histórica del centro. El centro de rehabilitación pediátrico antes se ubicaba en lo que era el edificio de Barrio Abajo, en lo cual después del golpe de Estado se toma la decisión de separarlo, una por las diferentes patologías que se empezaron a atender, igual el crecimiento de atención de los diferentes niños, se traslada a lo que ya actualmente estamos ubicados en lo que es la colonia Quesada. Eh, Da inicio con lo que es la apertura con la doctora Cela Vázquez y el personal técnico en su apoyo, que más adelante voy a ir hablando de cada uno de ellos, como lo que es técnico Dani Aguifarro, Isolina Hernández y Sandy Garmendia, son los primeros en iniciar lo que es el Centro de Rehabilitación Pediátrico en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en lo que actualmente se conoce como en la Colonia Prado. Seguimos. En las descripciones de la población atendida en el centro de rehabilitación, vemos niños desde un día de nacido hasta 18 años. Esa es la población que nosotros actualmente estamos viendo. Atendemos los niños de neonatología, atendemos los niños de la emergencia, de pediatría, de las diferentes, eh, de las diferentes, eh, de la Kennedy, de Barrio Abajo, de lo que es diferentes partes de donde se encuentran los diferentes centros del Seguro Social que nos remiten esos niños, ya sea por cualquier sospecha o cualquier daño, digamos, con una fractura, cuestiones, eh, estos niños son remitidos hacia el centro pediátrico. Seguimos. Ok, aquí en estas fotos yo las puse para que empecemos a hablar. Parte de lo que nosotros vemos aquí, la mayor población que nosotros atendemos dentro del Centro de Rehabilitación Pediátrico son los niños de alto riesgo neurológico. Los niños de alto riesgo neurológico son los niños que se les da el primer diagnóstico. Ese primer diagnóstico en el cual vamos a ver lo que es la parte de lo que es el desarrollo neurológico del niño. Eso van a ser las pautas. Lo que ustedes les están enseñando en lo que es rehabilitación pediátrica es muy importante que ustedes puedan seguir cada paso del desarrollo del niño, porque
Cuando vamos viendo cada paso del desarrollo del niño, nos vamos a poder dar cuenta realmente de qué gravedad puede haber en el niño, si hay una afectación neurológica, si hay una afectación motora o una afectación cognitiva. Vamos a atender a una población muy grande, en lo cual vamos a ir viendo lo que ya son las parálisis cerebrales, las parálisis de Duchenne, vamos a ir viendo lo que son los RDPM, que es retraso de desarrollo físico-motor. Vamos a ver lo que son autistas. Vamos a tener niños con espectro autismo. Vamos a tener lo que son las diferentes, digamos, por pie plano, niños con mielomeningocele, niños con síndromes hipotónicos, entre otras. Esa es la cantidad de la población que más nos visitan en el centro pediátrico. Podemos ver en las imágenes, estas son imágenes muy actuales en la cual nos estamos capacitando en lo que es la parte de lo que es la atención a los niños con síndrome de autismo, y porque últimamente hemos tenido un crecimiento en los niños con Es que le voy a poner este. suavecito para no se me. Es que le voy a poner suavecito. Pueden pero apagar cuando el audio, por favor. Pueden apagar los audios para no estar interrumpiendo al ponente. Okay. Gracias. Seguimos. Si podemos ver a nuestra derecha, podemos observar lo que actualmente estamos hablando, lo que es la teletrabajo, que ya ahí ya se está trabajando con un grupo de padres en los cuales se les envía la información, se les habla de diferentes temas desde el desarrollo del niño en las diferentes fases, desde la fase 1 hasta la fase 5. Y nuestra compañera Vilma Salgado, ella comienza a lo que es a brindarles lo que son las técnicas mediante una muñeca para que los padres puedan retroalimentarse y así poder trabajar desde casa. Una experiencia nueva, ya que es muy difícil poder proyectar nuestros conocimientos entre una imagen, pero no es difícil de hacer. Cuando nos preparamos y vamos trabajando continuamente con el padre y somos muy observadores, podemos transmitir información para que el padre pueda ayudarle a su hijo a poder recuperar y mejorar la parte de su desarrollo neurológico. Seguimos con la otra. Ok, en parte de la descripción del centro del Seguro Social, contamos con las diferentes áreas, ya que la área de terapia física, el área de estimulación temprana, el área de terapia ocupacional, el área de gimnasio, el área de educación especial. Y dentro de cada área, pues dentro del área de terapia física se encuentra todo lo que son las movilizaciones, los medios físicos que se le aplican al paciente. En el área tenemos el área de hidroterapia también. Antes de la pandemia nosotros contábamos con diferentes programas como la terapia acuática y la delfinoterapia también, que eran programas que nosotros aplicábamos a los niños de desarrollo neurológico. Seguimos. Esto es parte de lo que es gimnasio. Lo que tenemos lo que son las bicicletas estacionarias, una rueda de hombro, una escalería y lo que son las barras paralelas, podemos ver ahí. Y en la otra imagen tenemos lo que es el área de estimulación temprana, donde podemos ver una pelota de boba y lo que es un rollo para las diferentes técnicas que se aplican. Seguimos. Bueno, esa es parte de la presentación. No sé si tienen alguna pregunta.
Buenos días, Josué. Ah, un dato más, un dato más. Nosotros actualmente estamos viendo alrededor de un porcentaje de 570 niños mensuales. Aproximadamente son entre 10, 12 niños por terapista. Eh, Son las estadísticas que ahorita actualmente estamos manejando. Eh, en las atenciones ha sido un poco difícil porque porque el área es muy pequeña, no podemos tener demasiadas personas, entonces se trabaja mucho por mantener lo que es las áreas un poco despejadas para que así puedan asistir a sus terapias. Ha habido miedo de parte de la población. Ya empezamos a recuperar parte de la población pediátrica y ha aumentado un poco las cifras de atención. Igual, en lo que ha sido de la pandemia, hemos tenido ya secuelas por parte de niños que se contaminaron con COVID y ha afectado lo que es la parte neurológica de ellos, en la cual hemos dado atención a una población de niños. Eh, Bien, tenemos una pregunta de la estudiante Evelyn Flores. Si puede activar su audio y hacer su pregunta. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Liquete. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo están haciendo la actualidad con los niños recién nacidos para darle las terapias? ¿Ellos asisten de forma presencial o se ponen en contacto con los padres? ¿Qué temas que están utilizando con ellos? asisten, asisten al centro de rehabilitación pediátrico. Y ya con los padres que no residen en Tegucigalpa o que de repente son de muy lejos, como algunos casos que hemos tenido de gracias a Dios, eh, una vez que les dan el alta de lo que es neonatología, los remiten hacia el centro de rehabilitación pediátrico. Eh, Tratamos de darles por lo menos lo que son 2, 3 enseñanzas por el tiempo que él pueda estarse aquí en Tegucigalpa y se le deja un programa de seguimiento en lo cual se monitorea y regresa dentro de 2 meses, un mes, de acuerdo a las citas y a los especialistas que ya tenga agendado. Muchas gracias. Creo que Ligneri tiene alguna pregunta. No sé si activa su audio. Bueno, por mientras, yo también tengo las edades que miran de pacientes, Josué, ¿cuáles son? Y también cuál es el progreso para ingresar, cómo llegan los pacientes ahí. Lógicamente hablamos de una seguridad social, pero ¿cuál es el proceso de remisión y cuál es el proceso también que reciben? ¿Cuáles son los tipos de terapia, la atención o si necesita de otros servicios? ¿Cuál es ese proceso de referencia? Okay. Vamos a hablar un poquito de lo que son los altos riesgos neurológicos, que es una de las poblaciones más grandes que nosotros tenemos. Ese tipo de paciente es el que realmente solo es la población que nace o que tiene seguro social, que es remitido, que de repente por alguna complicación en el momento del parto, por una falta de oxígeno, por un aumento de bilirrubina, etcétera, entre varias. Eh, Ese paciente es remitido en el cual entra en un programa de diferentes observaciones de especialistas, ya sea de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a lo que el pediatra pudo detectar. Entonces ya se envía a lo que es la fisiatra especialista en rehabilitación pediátrica, ya sea nefrología, ya sea lo que es neurología, entre las diferentes especialidades. Una vez que llega al centro pediátrico, si no viene con una evaluación de la granja, porque también tenemos a la doctora Arling en la granja que da cubrimiento a los niños que nacen ahí, entonces ella nos remite, si no viene evaluado por ella, entonces se agenda en la agenda de la doctora Vázquez
ella evalúa y luego remite a lo que es las diferentes terapias de acuerdo a lo que ella pudo detectar. Eh, en esos niños podemos iniciar con lo que es en la fase 1, lo que es terapia física y estimulación temprana. Sí, Ajá, dígame. muy bien, Josué. Bueno, gracias de antemano pues por el apoyo que siempre nos han brindado. Pero ¿qué pasa con los niños que nacen en hospital privado y tienen seguro social? O sea, ¿cuál es el proceso para poder ingresar? El proceso. Ujú. El proceso solo tiene que venir con una remisión por parte del pediatra, donde, no, donde remita a lo que es rehabilitación pediátrica. Solamente eso es lo que necesita. Muy O bien. una remisión de medicina general. Buen día, Josué, Teddy Soto. Buenos O días, sea Teddy. que, o sea que no importa el lugar, solo con la remisión puede llegar el padre con su niño o niña y ser atendido. Entonces, de ahí para, me imagino que le hacen alguna cita, ¿cuál es el proceso ahí ya cuando le evalúa el especialista? Y cómo está, porque los padres con sus niños en esas condiciones, pues están preocupados, están muy tensos. ¿Cómo está la lista de espera, digamos? O sea, ¿se les hace muy complicado manejar esta situación a la hora de llegar de varios lugares niños para ser evaluados y atendidos? Ok. Primero, el niño tiene que tener el derecho al seguro social. Siempre y cuando el papá esté dentro de las planillas del seguro social y el niño sea un beneficiario, la atención la tendrá, dependiente de dónde venga remitido. Se le evaluará. En lo que es lista de espera, tratamos de darle lo que es la atención al niño. Tratamos de priorizar para que el niño no espere, porque el tiempo es nuestro enemigo en los niños. No podemos esperar mucho tiempo para poder atender un caso neurológico. Entre más temprano sea, mejor podrá ser poder prevenir lo que sean ya los diferentes tipos de daño que el niño pueda tener. Entonces es prioritario que entre más temprano podamos atenderlo, es beneficioso para el niño. Ah, ok, muchas gracias. Bien, tengo otra pregunta, tal vez no relacionada tanto con, bueno, dos preguntas. Una con el monitoreo. ¿Cuál es la forma de monitoreo que hacen con el paciente que dejan en casa? Porque pues este es el paciente que ahorita nosotros vamos a atender. Y después le hago la otra pregunta que ya es en base a la presencialidad. Hola, creo que se quedó sin señal, Josué. Hola, hola. Salió, estaba como congelado. Sí, vamos a esperar que vuelva a ingresar. Vamos a esperar. Que ahí tienen un poquito de problema de señal adentro, entonces por eso busco otro lado también. Vamos a ver ahorita.
Hola. Oh, sí, lo perdimos un ratito. Sí, sí. Bueno, no importa. Bienvenido nuevamente. Bueno, Dolores. ok, bien. La pregunta, no sé si logró escuchar la pregunta, pero la pregunta básicamente era cómo realizan el monitoreo de los pacientes cuando son de fuera. ¿Cómo han hecho ahorita con estos pacientes? Porque pues son los pacientes que nosotros también vamos a, o usted nos va a dar pues nos va a proporcionar, ¿verdad? Esos pacientes que se le van a dar seguimiento, cuáles son las vías, las dificultades que se tienen, también las facilidades que podemos llegar a tener y cuáles serían los tipos de patologías que generalmente tienen estos niños. Bueno, ya nos ha hablado de todo lo de, ¿verdad? La parte neurológica, pero cuáles son la mayor parte de las condiciones en las que están estos niños. Ok. Con el monitoreo nosotros mantenemos lo que es una base de datos, en lo cual se tienen todos los datos personales de cada uno de los papás de los niños, ya sea la dirección, números de teléfono y todo. Igual se les va a proporcionar números de teléfonos eh, para que, de acuerdo a los 21 pacientes que usted me solicitó para los estudiantes. En las patologías, de acuerdo a lo que hablábamos, vamos a brindarle lo que son los diferentes, de las diferentes patologías como lo que es parálisis cerebral, lo que es hidrocefalias, lo que es mielomeningocele, niños hipotónicos, retraso de desarrollo físico-motor del niño, entre otras que podemos ir viendo en el listado, de acuerdo a, los, a la disponibilidad de los papás que puedan brindarle. En el grupo que hemos estado trabajando últimamente ha sido un grupo muy colaborador, un grupo que ha estado a disposición siempre que se les solicita que estén en conexión con nosotros para así poder brindarle lo que son las charlas y darle algunas instrucciones de lo que para que puedan ayudarle a sus hijos en lo que son las terapias. No sé si... Bien, sí, no, excelente. Y la otra que ya va un poquito a la parte más presencial, diría yo, pero que es importante que también nuestros estudiantes lo miren porque ellos van pues a ir a realizar su servicio social, Dios mediante, ¿verdad? Después de terminar todo este proceso. ¿Cuáles son esas medidas de bioseguridad que están realizando? En relación, o sea, ¿cuál es el proceso? Cuando usted llega, ¿cuál es el proceso para colocarse el EPP y todo esto? ¿Cómo están con eso? Porque aparte también pues son niños, ¿verdad? Reciben también a los papás, pues generalmente casi ya ahorita pues muchos están trabajando, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese proceso de cuidado pues de bioseguridad que están teniendo actualmente? En el centro, en el Sí, centro pediátrico, ok. sí, sí. En el centro pediátrico estamos teniendo las medidas de bioseguridad. Una vez que el papá entra, se encuentra lo que es un lavamanos, que yo lo puse en una fotografía, en el cual se le pide al papá la limpieza de sus manos, igual a la limpieza de la mano de los niños. Hay lo que es una alfombra para que puedan limpiar su suela de sus zapatos. También la toma de temperaturas. Hacemos preguntas directas. No creo que no las puse. No, creo que no. No las coloqué. Sí. Pero ya aquí voy a dejar esta. Ajá. Ok. Ahí podemos ver lo que es el equipo de bioseguridad, lo que son las gabachas quirúrgicas, el uso de guantes, el uso de doble mascarillas, la careta, el gorro quirúrgico,
y los zapatos quirúrgicos. Ese es un equipo de bioseguridad nivel 2, porque nosotros damos atención eh, externa, entonces no necesitamos un nivel 3. El nivel 3 solo lo usamos cuando nos toca ir a ver pacientes a sala de COVID. Y que ese es el equipo de bioseguridad nivel 2, es el equipo de mayor fácil de colocación y también al mismo tiempo para poder quitarlo es más fácil y corre menos riesgos, o sea, son menores los riesgos de poderse contaminar su propia ropa. Igual se descontamina también el paciente visto, el personal de aseo está pendiente para poder limpiar todo lo que se utilizó y la camilla, igual mismo el colega descarta sus guantes, se desinfecta y vuelve a colocar guantes nuevos para poder atender a otro niño. Ok, muy bien. No sé si hay algunas preguntas más de parte de los estudiantes. Bueno, ¿O algo yo que les voy a dar sí, también. algo más les quería compartir. A veces cuando somos estudiantes no decidimos hacia dónde vamos. Yo siempre fui un estudiante que huyó mucho para lo que era el área pediátrica. Siempre me gustaba más el área hospitalaria, sin darme cuenta que eso iba a ser mi fuente de trabajo después. Entonces, todo lo que ustedes aprendan, apréndanlo con amor y denlo con amor. Al final, si en un momento ustedes llegaran a tocar ver niños en su servicio social, sean muy observativos, interroguen mucho a los papás, porque una observación o algo que el papá pueda comentar que el niño no esté realizando, eso ya puede ser un signo de alerta. Un signo de alerta que podemos ayudarlos si lo atendemos a tiempo. Y así después no tener eh, el tiempo en contra de nosotros y que el niño ya tenga grandes secuelas. Así que sean buenos profesionales, brinden lo mejor de ustedes y sigan adelante. El compañerismo y la unión nos hace crecer más como carrera y como gremio. Muy bien, muchas gracias, Josué, por esas palabras. Siempre son bienvenidas, pienso, ¿verdad? Cuando uno pues está estudiando y a escuchar personas que están trabajando, pues, y sobre todo ahorita, ¿no? En primera fila. ¿Qué ha sido lo más difícil de adaptarse ustedes a toda esta situación de pandemia? Ya vamos a hablar un poco de esto porque es algo con lo que todos también pues, se van a enfrentar igual, ¿verdad? Si se está en una presencialidad, ¿qué es lo más difícil y cómo han podido sobrellevar la parte de la pandemia? Si quiere puede apagar su cámara, Josué, para que no agarre tanta señal. Vamos a esperar otra vez porque se volvió a salir. Tuvo un problema ahí.
Hola. Hoy sí, Josué. Hola, Hoy sí, nuevamente. hoy sí. Sí. Bueno, como iba explicando, se empezó a planificar en lo que es parte de la coordinación y junto con la gerente de la unidad especializada en medicina física y rehabilitación, en lo cual se empezó a mover parte del personal eh, en diferentes tipos de horarios, horario matutino, horario vespertino, en lo que es al hospital de La Granja, al hospital de especialidades La Granja, para empezar la atención a los pacientes con COVID, ya sea en la unidad de cuidados intensivos, en salas de recuperación, en salas de observaciones. Eh, Al principio tuvimos miedo como cualquier, eh, como algo desconocido, algo que no sabíamos mucho. Mirábamos lo que era la parte respiratoria y en algunas decían que no podíamos realizar ciertas técnicas porque estaban contraindicadas, en otros sí, pero al final tenemos esa parte, la unificación entre compañeros, el apoyo. Tuvimos gran apoyo parte de la carrera con lo que fue una capacitación que lo hizo la licenciada Neri Silvia, que eso también vino a ayudar un poco a lo que a la confianza del compañero para poder hacer frente a la necesidad. Eh, luego, luego empezamos a trabajar mucho para poder volver a lo que era la apertura del centro pediátrico, porque por parte del gobierno estaba prohibido que los niños salieran. Nosotros atendiendo adultos y por las tardes dándole seguimiento a los niños por teletrabajo. Y en algunos casos teníamos que adaptarlos con el tiempo de los papás, estar en cualquier hora del día, poder estar enviando lo que sea trabajos, ya sea grabados o algunos planes de trabajo para que ellos pudieran seguir. O se programaba un día y se podía transmitirle de imagen por medio del teletrabajo, de acuerdo a las indicaciones médicas que tenía. O sea, es una experiencia bien, al final aportó mucho y ayudó mucho en diferentes campos, ya sea profesionales para nosotros. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta más o comentario o algo que quieran saber? Sí, yo quisiera saber, Josué, buenos días, con las Buen día. medidas de bioseguridad, ustedes, ¿cómo se protegen? ¿Cómo es el distanciamiento con los niños? ¿Cómo trabajan? Pues con los adolescentes sí hay técnicas de comando, o sea, se les da ciertas instrucciones para que ellos puedan realizar. Se le obliga el uso de la mascarilla y si no, pues tenemos una donación de mascarillas y las mascarillas que nosotros vemos que están en un estado no correcto, se le cambia al paciente. Eh, Mantenemos las ventanas para que haya un flujo de aire, igual los ventiladores están encendidos para que haya una circulación de aire y así podamos tener una mayor ventilación. El equipo de bioseguridad, pues eso es lo que les mencionaba anteriormente. Tenemos a la disposición lo que es todo el equipo de bioseguridad de nivel 2, ya lo que son los lentes de protección, las caretas de protección, las KN95, las mascarillas quirúrgicas, los gorros quirúrgicos, el uso doble de guantes, las batas quirúrgicas y las botas quirúrgicas. El equipo de bioseguridad 2, ese lo proporciona el Seguro Social y lo hemos tenido a la orden del día. En lo que es la limpieza, pues el personal de limpieza, ellos están pendientes por cada niño que sale, ellos limpian ya lo que es con lo que
desinfectan ay, se me fue la palabra, con Amonio cuaternario. amonio cuaternario. Ellos ya están desinfectando las diferentes áreas. Igual tenemos lo que es alcohol y gel para la limpieza de manos a disposición de los pacientes. Por tanto en la entrada como en cada de las áreas de los cubículos, ellos tienen a disposición para poder desinfectar sus manos cada vez que toquen cierto aparato o cierto equipo, ya sea pesas, bandas elásticas o lo que sea algo de gimnasio. Entonces, estamos en lo que es la limpieza. Es difícil porque en algunos casos los niños no les gusta la mascarilla, se la quitan y tenemos que andar ahí pendiente de que ellos se coloquen su mascarilla, de que no estén tocando muchas cosas, pero tratamos de hacer el esfuerzo por mantener lo que es la parte de la bioseguridad en ellos. Muchas gracias. Gracias. Marcela tenía la mano levantada. Sí, buenos días, Lick, y buen día, Josué. Buenos Una días. de mis preguntas es si lo hacen como de manera generalizada por patología, cuando ustedes me dicen que los mandan a casa, ¿no? Que les dan instrucciones y eso. Y otra, si en la presencialidad, o sea, ¿cómo se hace porque usualmente el niño le tiene miedo a la bata, no me imagino al traje ya completo de bioseguridad. Entonces tenía esas dos inquietudes, Josué. Ok. Es muy correcto lo que usted acaba de decir. En el niño tenemos un fenómeno del síndrome de la bata blanca. Eso es muy común en los niños. Igual, No se escucha. va un periodo al principio los niños sienten miedo al ver tanto equipo en uno, no poder verle la cara. De repente solo ve lo que son los ojos, pero va un proceso de adaptación. ¿Hola? Sí, Sí, aquí José. estoy. Hoy sí ya lo escuchamos, sí. Sí, tal vez si vuelve a empezar porque ¿Hola? se cortó un poquito. Sí. No sé. Ok. Bueno, volvemos a empezar. Lo que es el síndrome de la bata blanca. Seguimos con problemas, José. No se le está Pánico cortando. a lo que es la bata. A lo mismo tiene pánico a lo que es el traje quirúrgico. Pero el niño comienza a adaptarse, empieza a tener confianza. Oh, ¿hola? ¿Hola? Tiene problemas de audio, Josué. Con el internet, sí, no es el internet que le falla, sí. Hoy sí, yo espero que ahorita sí ya como que ya se le estabilizó según esto. Sí, ¿verdad? Sí, sí, porque no se le escuchó, no se le escuchó todo, no es el audio, es el internet. El internet. Sí, Ok. sí, ok. Si vuelve a comenzar, perdón, para ya aclarar esta última duda. Gracias. No, entonces lo último que iba diciendo es la parte de la confianza, cómo la vamos depositando en los niños. A manera los vamos integrando a las diferentes terapias con ellos. En el niño tenemos la ventaja que ciertos programas de ejercicio, como los ejercicios polimétricos, podemos buscar lo que es la interacción del niño, como que lo tome como el juego y ellos puedan realizar esas actividades. Una vez que el niño tiene la confianza, pierde el miedo. Entonces, es más de adaptación.
y ustedes lo van a ir teniendo en la práctica. Cuando si aún se llega a estar usando lo que son estos trajes, van a tener que ganar la confianza del niño. No sé si lleno la pregunta. Hola. Marcela. Sí, sí, aquí estoy. Sí, sí, en esa pregunta. Ahora, la otra que tenía era de si era de manera generalizada cuando lo enviaban a las casas o era o era personalizado el tratamiento o las indicaciones que se le daba al paciente. Diferentes niños con la misma fase. Estamos hablando de niños de desarrollo. Entonces, si vamos a la fase 1, entonces la fase 1 va a ser todo lo que es control de cuello. Entonces, ahí podemos unir 5 o 10 padres y hablarles del tema. Entonces, en algunos los hacemos así, en otros tiene que ser bien personalizado, dependiendo de la necesidad y el tratamiento que el niño lleve. ¿Y eso quién lo determina, Josué? ¿La misma doctora o ustedes también van pues teniendo su participación en decidir este tipo de abordajes? Bueno, eso del abordaje lo hemos estado trabajando con los residentes de fisiatría. Cuando son grupales es que ellos transmiten lo que es la información y luego nosotros complementamos la parte práctica. Y ya en lo que son cuestiones ya personalizadas, la doctora me envía lo que es por medio del sistema, ya cuando se realiza la programación del paciente, entonces al leer en el tratamiento, entonces se toman los datos, se programa con la mamá qué día podemos hablar o a qué hora, y se le asigna a un compañero para que él pueda realizar el contacto con la mamá. Muchas gracias, Josué. Okay. Bien, bueno, creo que pues hasta aquí hemos finalizado con la participación pues de Josué, quien nos ha compartido esas experiencias y tal vez una breve inducción. Realmente creo que poco a poco vamos a ir teniendo tal vez más preguntas, más dudas, ¿no? En este camino que vamos a iniciar juntos. Y bueno, a la espera también de que todos nuestros estudiantes, ¿verdad? Y también nosotros como profesores, pues podamos también apoyar en estas situaciones que ahorita pues se están teniendo. No sé, me quedó una duda. Antes, ¿cuántos pacientes atendían, digamos, por terapeuta? Bueno, que habla de que a veces eran por grupos y todo esto. ¿Ha habido una disminución en la asistencia de estos pacientes al centro? Prácticamente sí ha habido una disminución, porque ahorita el compañero que atiende al paciente aplica todo el tratamiento. Antes estábamos divididos en lo que mencioné, terapia física, estimulación temprana. Ahora no. Ahora si se le asigna a un compañero y el niño lleva tres áreas, él tiene que dar el tratamiento de las 3 áreas. Entonces prácticamente tarda 1 hora, 40 minutos, dependiendo la carga de tratamiento que lleve. Antes de la pandemia, pues estábamos divididos en grupos y se atendía alrededor de 15, 16 niños por terapista. Ok. Ok. Muy bien. Bueno, pues si no hay más, no sé, algunos profesores o también algunos estudiantes, si hay alguna cosita más para aprovechar mientras ingresa pues la doctora Galdames de CRISAC. Yo tengo otra preguntita, Liz.
Bueno, Evelyn. dele, Evelyn. Bueno, se ha hablado de todo un poco, ¿verdad? Pero hay un punto importante que no lo hemos tocado y es cómo ha sido la aceptación de los padres a través de la teleterapia o a través de por ese medio, cómo han recibido ellos de que o lo han aceptado para que sus hijos reciban terapia así o estar ellos pendientes. Se le volvió a cortar, Josué. Evelyn. Ventaja que tiene con el paciente del seguro que sí está conforme que usted lo... Que el paciente del seguro social es un paciente, si se le brinda la atención, ya sea por teleconferencia o teletrabajo o de manera presencial, él está de acuerdo. Hay muchos papás que también, o sea, prefieren mejor recibir la terapia por teletrabajo que venir presencial. Entonces es un juego. Tenemos de los dos tipos de población. Pero la mayoría acepta. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues parece, no sé, muy buena pregunta esta. Siempre está esa duda, ¿verdad? Sí. Y como siempre, pues igual, ¿verdad? Recalcar un poquito ahí, Evelyn, también, y para los demás, se han buscado instituciones en donde pues exista, ¿no? Ese interés. Igual, pues va a ser una experiencia también nueva porque pues es primera vez que también están recibiendo el apoyo de parte de la carrera en esta modalidad. Y cómo se llama, igual pues va a ser un aprendizaje para ir mejorando, ¿verdad? Pero ya, como lo hemos dicho, y ustedes también lo van a ver en la parte teórica, ¿no? Pues eso, esta es una cuestión que poco a poco también parte de esos esquemas que a veces se tienen, esto se va a ir ya quedando dentro de nuestra práctica profesional, ¿verdad? El monitoreo, ya esto disminuye, que el paciente tenga que trasladarse, gastar y sobre todo pues en algunas situaciones que son como más, pues que se necesita, ¿no? El apoyo el monitoreo, mejor dicho, un seguimiento mayor, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hemos concluido esta parte. Gracias, Josué. Yo sé que es un poquito difícil, ¿verdad? La comunicación en esa zona, pero que pues por todo el esfuerzo, el apoyo también que nos han brindado como Seguro Social siempre y pues lógicamente como egresados de la carrera, siempre se siente pues ese apoyo también hacia los estudiantes y sabemos que estos son grandes retos que vamos a enfrentar también juntos, ¿verdad? Así que le agradecemos mucho su tiempo. Igual invitado, si tiene el tiempo, pues a quedarse también. Ya tenemos aquí con nosotros a la doctora Galdame. Yo sé que no, ya una hora fue mucho tiempo para robarle, ¿verdad? Y de hecho le habíamos pedido que si podía estar alguien más del equipo, pero es bien complejo. Es muy difícil. Como ustedes vieron, pues han tenido también que modificar, ¿no? Toda la parte de atención y lógicamente el tiempo también se vuelve corto porque pues están básicamente con un paciente cada hora, ¿verdad? Entonces, le Es muy difícil. Le agradecemos a todo el equipo del Seguro Social Pediátrico, saludos a todos los colegas y bueno, vamos a estar entonces viéndonos, ¿verdad? Para que así ya iniciemos este proceso, Dios mediante, la otra semana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y éxitos a todos los estudiantes y bienvenidos futuros colegas. Gracias, José. Bueno. Bueno, muy bien. Ahora tenemos ya con nosotros a la doctora Gabriela Galdames, ¿verdad? Quien es la directora médica del centro, bueno, se le conoce como CRISAC, realmente, creo que todo el mundo lo conoce más como CRISAC. Y pues también, doctora, pues decirle un poco que nos acompañan pues todos nuestros estudiantes
de la práctica supervisada 3, la cual es la última pues, asignatura que se lleva, o de las últimas asignaturas que se llevan en nuestra carrera, ya pues listos para un servicio social que también va a ser de grandes retos y de cambios, ¿verdad? Y solo se ríe la doctora porque esto ha sido pues, ¿verdad? De ir adaptándonos. Déjenme presentarles, también nos acompañan los docentes, somos 5 docentes que estamos impartiendo la asignatura. Está la licenciada Liliana Urías, el licenciado Teodoro Soto, quien ya ha estado también supervisando la práctica en CRISAC, la licenciada Neri Silvia Flores, también pues igual egresada de terapia, ¿verdad? Está la licenciada Ana María Chávez, quien es la coordinadora también de la carrera de terapia funcional, y su servidora, que estoy coordinando esta asignatura, la práctica supervisada pues en general, ¿no? Entonces, ya pues estamos todos acá y listos para escucharla, y bueno, sin antes la vamos a presentar. La licenciada, la doctora Galdames es la directora médica de la Fundación CRISAC, como les estaba mencionando. Ella es médico especialista en rehabilitación, o fisiatra, como también conocemos ya como la profesión. Se ha desempeñado o ha trabajado también y trabaja en lo que ha trabajado en el área privada y pública. En el área privada estuvo en la policlínica y también ha sido docente de la licenciatura de terapia física y ocupacional de UNITEC. También la hemos tenido pues en la universidad cuando fue fisiatra, por ahí nos conocimos en algunos aires que anduvimos. También en la parte pues de atención, ¿verdad? A nivel ya interdisciplinario. Y aparte de eso, también se ha desempeñado como médico general en Roatán, en Holistic Life Center, y también en la Clínica Humanitaria del Padre Eladio en Valle de Ángeles. Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y también ha hecho algunas rotaciones en el extranjero, como lo es en el Instituto Nacional de Rehabilitación, también de México, ¿verdad? En INR, con quienes la universidad tenemos convenio, y el Centro Nacional de Rehabilitación CENARE de Costa Rica, así como también tiene su maestría en gerontología con la Universidad Europea del Atlántico, y pues tiene una amplia experiencia también en toda su área, pero pues ahorita también en el área de lesiones por quemaduras. Así que, doctora, pues le doy si tiene alguna presentación, puede compartir en este momento también su pantalla para que usted pueda, pues es todo suyo la audiencia. Gracias, Liquetel, por esa presentación. Qué gusto verlos a todos. Gracias pues a todos, ver a la licenciada Liliana, a Lic Teddy, a la Lic Neri, la Lic Ana María, pues qué bueno que estamos aquí. Hola, ¿cómo está? Aunque sea virtual, pero qué bueno verles, ¿verdad? Las caritas, eso pues son caras conocidas, muy queridas, muy apreciadas, ¿verdad? Yo sé que son formadores de muchas generaciones realmente de la carrera de terapia, ¿verdad? Y son muy admirados por sus estudiantes, de verdad que sí. Siempre ellos tienen sus recuerdos, siempre comentan de sus rotaciones, entonces sí, de verdad que tienen muy buenos docentes. Qué bueno verles. Doctor. Gracias, Lic. Gracias. Pues entonces, para no quitarles tanto tiempo, ¿verdad? Les voy a presentar, permítanme, solo déjenme ver. Vamos a ver si estoy compartiendo. Me dice cuando si se empieza a compartir. Ya se está empezando a compartir. Me dice si se comparte toda la pantalla, por favor. ¿Sí? Ya, sí. Bueno, les comento que esta fue una presentación que hicimos el año pasado, de verdad que me quedó un poco de tiempo como para poder volver a hacer una entera, ¿verdad? Realmente, pero creo que engloba lo que ha sucedido, ¿verdad? Realmente las atenciones de telesalud, yo creo que ustedes ya lo han estudiado bastante, no era algo nuevo, ¿verdad? Era algo que ya se venía haciendo, sobre todo en algunos otros países un poco más desarrollados que nosotros,
pero debido a todo lo que pasó por la pandemia, pues definitivamente creo que todos nos tuvimos que adaptar y empezar esta nueva modalidad virtual, ¿verdad? En la cual la salud y la atención a los pacientes evidentemente también tenía que dar una respuesta de este tipo en este tipo de situaciones, y se convirtió la virtualidad como una parte de nuestra normalidad, ¿verdad? Para todos ha sido logros y también ha sido grandes desafíos. Para la parte académica, para la parte pues, de rehabilitación no ha sido la excepción. Nosotros tenemos, a diferencia de otras áreas, ¿verdad?, que pues quedan en lista de espera, tenemos un tipo muy especial de paciente cuya patología no se da a esperar, ¿verdad? En general, todas las patologías de rehabilitación son patologías que tienen como un tiempo, si usted se fija, un evento cerebrovascular, una lesión neurológica, o sea, tenemos como una ventana de tiempo donde podemos intervenir, y si esta intervención no es oportuna, también podemos, o sea, este paciente o esta persona puede quedar con un déficit o una discapacidad más marcada o mayor y algo de por vida, ¿verdad? En el caso de Fundación CRISAC, nosotros somos un centro de rehabilitación para los pacientes que han sufrido lesiones por quemaduras, hablando tanto de niños, y también tenemos adultos de aproximadamente unos 4 a 5 años, ¿verdad? Y pues la piel, siendo el mayor órgano de nuestro cuerpo, también está susceptible a estas lesiones por quemaduras, las cuales no podían esperar. Por eso la titulación de esta ponencia, logros y desafíos en tiempos de COVID-19, y el sistema pues, que nosotros implementamos de telemedicina para atender los pacientes que habían sobrevivido una quemadura, ¿verdad? Aquí, para los que ustedes conozcan un poquito, ¿verdad? Esta es nuestra sede, ¿verdad? Que estamos ubicados a un costado del Hospital Escuela, ¿verdad? Si ustedes alguna vez pasan por ahí, está el Expreso Americano y este como centrito comercial, y ahí estamos nosotros, ¿verdad? A un costado. Bueno, ¿cómo se miraba para retomar un poquito de por qué nosotros empezamos a hacer esto? CRISAC era una fundación donde toda la atención era 100% presencial. Todo el paciente que llegaba, pues tenía su cita, ¿verdad? Se citaba, se le anotaba en su carnet, se le decía cuándo tenía que regresar, el paciente pues regresaba algunas veces a su cita, otras veces pues llamaba, era todo, no había nada, nunca había sido nada virtual en Fundación CRISAC, siempre todo había sido presencial. Y pues sucede que viene lo que todos estamos viviendo, ¿no? Una pandemia donde se decreta que hay un estado de emergencia, y donde a partir del 16 de marzo nos mandan a todo el país en emergencia nacional, declarando cuarentena, y evidentemente sin permiso para que circulemos, y hay restricción de personas, no hay acceso. Obviamente la mayor dificultad que teníamos era que no teníamos acceso, que no teníamos acceso a ninguno de los expedientes. O sea, cuando nos mandaban a cuarentena, pues la mayor preocupación de la fundación era cómo íbamos a poder dar una respuesta para atender a estos pacientes que han sufrido lesiones por quemaduras, que como ustedes les comento, si alguno ha sufrido alguna herida o alguna quemada, ustedes ven que la piel va sanando, va cicatrizando, pero llega un punto en donde ya va a llegar como a su madurez. O sea, esa piel ya sanó, ya alcanzó ya sea sanó bien o sanó mal, y ya no podemos hacer mucho, ¿verdad? Entonces, evidentemente, al tener pacientes con quemaduras, es decir, que vamos en cuarentena y van pasando una semana, 2 semanas, y va pasando el tiempo, no se podía quedar la fundación con los brazos cruzados, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces empezamos pues a ver qué íbamos a hacer, ¿verdad? Sabemos que las lesiones por quemaduras van a continuar su ritmo o su evolución a pesar de la cuarentena. Para hablar un poco de quemaduras, hay 3 grados de clasificación de quemaduras. La primera es la que nosotros conocemos en general, la quemadura de sol, que es la que se pone roja la piel y duele mucho, 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 pero va a sanar más o menos en el término de unos 5 a 7 días, no va a dejar una mayor cicatriz, ¿verdad? Ahora ya una quemadura, en CRISAC se tienen quemaduras grado 2 o 3, ¿verdad? En donde ya son quemaduras que no van a sanar, que se van a dejar una cicatriz, aunque sea una manchita, ya son grado 2 cuando se le forma una ampollita o esta vesícula, ¿verdad? Que se pueden ver con agua, que duelen mucho, pero ya no tanto como la quemadura de sol, y muchas veces requieren que se limpie en un área de salud, ¿verdad? Ya sea el médico o la enfermera haga un proceso que se llama debridamiento. Y la grado 3, pues que es la más severa, que cuando son quemaduras por químicos, ácidos, electricidad, líquidos muy calientes, donde ya la piel no va a tener la capacidad de regenerarse, y esa piel va a necesitar tomar otro pedazo de piel de otra parte del cuerpo y venir y poner como para hacer un parche, que eso se conoce como injerto. Esa piel, pues definitivamente un grado 2, 3 de quemadura ya implica que va a necesitar
apoyo para su cicatrización. Y tenemos un rango o un lapso de tiempo más o menos de 1 año, año y medio, o en algunos casos quemaduras más severas 2 años para poder intervenir. Y entre más tiempo pasa desde la parte aguda, van pasando los meses, la quemadura va a ir tomando, va a ir restringiendo algunos movimientos, va a ir generando más discapacidad o más limitaciones en algunas de las zonas, por ejemplo en la mano, va a ir generando mano en garra, deformidades que ya para corregirlas posteriormente va a ser muy doloroso para el paciente, posiblemente no se puedan llegar a corregir y son intervenciones que lo ideal es hacer la intervención lo más temprano posible. Entonces sí teníamos un gran reto donde teníamos más personas que se estaban quemando porque estábamos en tiempo de confinamiento y no podíamos esperar a que terminara la cuarentena, ¿verdad? Entonces surge la idea de implementar la telemedicina. Nuestra propuesta inicial, en verdad, eso fue de que, bueno, en otros países se ha hecho telerehabilitación, en algunos hospitales donde tal vez el traslado de un paciente a 2 kilómetros, pues es todo un protocolo, ¿verdad? Entonces, la propuesta inicial fue de realizar telemedicina. Empecé a investigar sobre qué era la telemedicina, si era factible en quemaduras, ¿verdad? Y sí habían algunos artículos y publicaciones científicas sobre la telerehabilitación y la telemedicina. Nos reunimos con expertos, la verdad es que nos atrevimos a escribir un correo al doctor, hay algo en el chat, no sé si está compartiendo las diapositivas. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, quien no las está viendo es porque tienen problemas con su conexión. Okay. Pueden volver a salir y entrar, tal vez eso les ayude, ¿verdad? Ok. Bueno, me tomé el atrevimiento de escribir a un fisiatra, un médico rehabilitador que trabaja en Harvard, porque sabía un artículo que encontré, ¿verdad? Y él me contestó su correo, me contestó el correo y me dijo, sí, reunámonos. Entonces, ellos tienen mucha experiencia porque habían desarrollado un programa, ellos trabajan en el Hospital Spaulding en Massachusetts, en Estados Unidos, y trabajan con quemaduras, pero lo que hacían ellos es que para no trasladar al paciente, porque aunque eran como 2 kilómetros el espacio entre un hospital y otro, era muy tedioso pues porque tenían que trasladar al paciente, que tenían que agendar una ambulancia, o sea, los mismos problemas que nosotros a veces llegamos a tener en nuestro país. Entonces ellos desarrollaron pues una cámara, una computadora, un programa donde el médico podía estar viendo al paciente sin tener que trasladarlo, exponerlo a infecciones, a doloroso, ¿verdad? Era menos incómodo para el paciente definitivamente. Ellos nos dieron algunas ideas para cómo podíamos implementarlo. La verdad que nosotros ya teníamos en nuestra mente que lo íbamos a hacer, ¿verdad? Porque necesitábamos ver a nuestros pacientes y empezamos a organizar las ideas y crear un protocolo de atención. Después empezamos a implementar este protocolo, comunicar al equipo la nueva metodología de trabajo que iba a ser desde casa debido al COVID-19 y después, pues, básicamente empezamos hicimos una evaluación de los resultados y lo pusimos lo aplicamos, ¿verdad? Esto más o menos cómo fuimos haciendo pues las cosas. Si hay alguna pregunta, pues me comentan, ¿verdad? ¿Qué ventajas teníamos aquí en Honduras? Bueno, que la telemedicina hasta cierto punto, ¿verdad? Ventaja y desventaja, no tenemos regulaciones todavía en nuestro país sobre esto, creo que en su momento sí se debe de empezar como a regular o algo, ¿verdad? Porque todo siempre debe tener una regulación, pero en otros países como en España o algo no se ha podido hacer de lleno porque a diferencia de nosotros, ellos tienen demasiadas regulaciones, demasiadas legislaciones, entonces era más complicado, pero nosotros pues teníamos pacientes que nos decían, necesitamos ayuda y pues tratamos de hacer esto, ¿verdad? Pero sí tratamos de hacerlo de una forma ordenada, organizada, para que fuera algo que tuviese validez. Lo primero fue, empezamos a crear formatos, distintos formatos para tener una evaluación digital que pudieran implementar todos los miembros del equipo y crear flujogramas para responder ante distintas situaciones que íbamos a tener. Por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente no tiene internet? ¿O qué pasa si el paciente se le cae la llamada? ¿O si al miembro del equipo se le corta la llamada? ¿O si no se puede ver? ¿Verdad? Entonces, todo eso teníamos como un flujograma que ya lo vamos a ver. Empezamos a compartir en las redes sociales, ¿verdad? Usamos mucho el Facebook para postear información. Invitamos a las personas, a nuestros
pacientes que se contactaran con nosotros para ir agendando la cita virtual y crear un canal de YouTube donde empezamos que de hecho pueden unirse, después van a ver las redes sociales, para que nuestros pacientes pues pudieran tener pequeños consejos sobre cómo cuidar sus mallas. Las mallas son un tipo de terapia que se llama presoterapia, donde se hace compresión a la cicatriz y eso nos ayuda a moldear o modificar un poco cómo va a ir o encauzar la cicatriz, cómo va a cicatrizar esa herida, ¿verdad? Nos ayuda a mejorar los rangos de movilidad y pues es bastante, los pacientes pues es muy útil para ellos, ¿verdad? Entonces empezamos a crear pequeños consejos sobre ejercicios de estiramiento que podían hacer en casa, ¿verdad? Y así. También empezamos con videos informativos sobre diferentes técnicas de masaje, cómo cuidar sus mallas, cuidados básicos de piel, técnicas para enfrentar el estrés por el confinamiento y otros, ¿verdad? Empezamos a hacer una prueba en el mes de abril, donde iniciábamos con videollamadas por cada miembro del equipo, inicialmente 2, ¿verdad? Y pues al final de mes tuvimos evaluación de resultados, ¿verdad? Y la evaluación, pues, evaluar al equipo a través de encuestas anónimas hecha en Google Docs para ver cómo detectar puntos de mejora, puntos de falla, ¿verdad? Así como también las partes buenas que habían sentido el equipo con esta parte virtual. Recordemos que es un equipo donde habían tanto personas jóvenes como personas un poco más mayores, donde cada uno tiene diferentes funciones. Tenemos psicólogos, teníamos trabajador social, teníamos la parte de confeccionistas de mallas, ¿verdad? Que realmente pues estábamos como en un error, aprendizaje, un proceso donde realmente estábamos en eso, ¿verdad? Aprendiendo y viendo cómo íbamos a salir adelante, ¿verdad? Equipo de terapia, ¿verdad? Entonces, el equipo que está acostumbrado, pues, a trabajar directamente con el paciente a pie de la cama, ¿no? Y de repente ahora a través de una computadora o algo, pues, fue todo un reto, ¿no? Entonces, necesitábamos saber cómo todos se sentían. Aquí podemos ver algunos de los formatos digitales que nosotros creamos. El formato, pues un formato sencillo para que tuviera una duración promedio de unos 15 a 20 minutos. La verdad que generalmente se alargaba más de media hora, donde ponían el nombre del paciente, la edad, la identidad, la procedencia, el nombre de la madre, porque tenemos muchos niños, ¿verdad? Teléfonos, enfermedades, si es alérgico, qué fecha era, mecanismos de atención, si era videollamada o también llamada normal, porque no todos nuestros pacientes tenían acceso a celular con cámara, ¿verdad? La duración de la atención, también, bueno, ya en la evaluación, qué síntomas refería, ¿verdad? Si era que lo habían limpiado en quirófano, si el paciente había tenido un injerto, y ya la evaluación. Dentro de lo que cabe, las evaluaciones las hicimos en su gran mayoría, se han hecho a través de WhatsApp. Es muy raro el paciente que hemos podido hacerlo por Zoom, pero el WhatsApp, pues casi todos nuestros pacientes tienen WhatsApp, entonces eso era una gran ventaja, ¿verdad? Entonces la videollamada era casi siempre por WhatsApp y ahí tratábamos de evaluar en una manera, a grosso modo, arcos de movilidad, si el paciente tenía dolor, el aspecto de la cicatriz, otro. ¿Qué ventajas tenemos nosotros con pacientes con quemaduras? Que las fotos, si se toman como con una buena luz, con una cámara decente, pues podemos ir registrando un poquito y podemos ir viendo algunas cosas que tal vez no se pueden ver en otras patologías, ¿verdad? Porque la piel pues tiene esa ventaja, ¿no? Entonces el paciente, si había mala conexión, nos podía mandar una foto y nosotros decirle, le vamos a regresar la llamada. Entonces podíamos también ver muchas cosas. Y aquí teníamos un ejemplo también a un costado, no sé si lo logran ver, sobre la evaluación de una paciente, donde vemos el nombre, donde vivía, el nombre del padre, el teléfono, la edad, ¿verdad? Quién atendió, cuándo se fue atendió y cómo se iba llenando, ¿verdad? Entonces, ¿qué procesos teníamos que hacer también? Bueno, teníamos como un script para agendar las llamadas para visitas virtuales, donde estaba el escenario, ¿verdad? Que se le explicaba que había un cambio de la cita tradicional a la cita virtual telefónica. Se saludaba al paciente, le decían, bueno, todo esto literal se trataba de que fuera lo más como estandarizado, ¿verdad? Y se les pedía también, por ejemplo, por favor confirme si este número es el mejor para llamarlo, si tiene videollamada, si tiene teléfono con cámara y WhatsApp para tener la llamada, ¿verdad? Si estaría dispuesto a recibir una llamada telefónica agendada previamente con usted, con su médico, con el terapeuta, con el psicólogo. La verdad, la mayoría de los pacientes dijeron que sí, ¿verdad? Si disponían de internet o datos de móviles en su casa como para hacer una videollamada. Si la respuesta era sí, si estaba dispuesto a recibir atención, ¿verdad? Y si estaba de acuerdo con esta modalidad, pues que nos mandara un mensajito o un WhatsApp. Algunos lo hacían, otros no, ¿verdad? Es un poquito difícil esa parte, ¿verdad? Y también
les explicábamos, ¿verdad?, que era una atención. Como ven en la imagen del centro, ¿verdad?, les explicamos un poquito de qué era la telemedicina, ¿verdad?, que era la atención a pacientes de manera prácticamente remota, ¿verdad?, a través de la tecnología, a través de una llamada podía ser, ¿verdad?, para mantener contacto con ellos, para poder darles orientaciones. Se tenía que agendar, igual que cuando estábamos de manera presencial, ¿verdad? Siempre era como algo similar, es una conversación entre el paciente y el familiar y el médico, el terapeuta o el miembro del equipo para poder hacer una intervención, ¿verdad? Se le daba una hora, se le daba la cita a tal fecha y hora, ¿verdad? Y ahí podían tener, les explicamos que la ventaja es que no tenían que salir y exponerse al COVID, de plano que casi nadie podía salir porque por la restricción al inicio, después por la circulación de los números era bien complicado, algunos miembros del equipo pues no podían salir, ¿verdad? No iban a gastar, le explicábamos que iba a ser gratis, que iba a poder permitirle seguir el tratamiento de su hogar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocupamos? Bueno, que estuvieran a la hora, que estuvieran pendientes de la llamada, ¿verdad? Atento a su cita para recibir esta llamada, ¿verdad? Y que estuviera pues obviamente tener bien cargado el teléfono, ¿verdad? Asegurarse de no tener interrupciones, que no esté en va de llamar, que no esté en va de que se iba la familia preguntando cosas, ¿verdad? Escoger una zona de su casa donde hubiese buena luz. En realidad, no, pues realmente los pacientes lo atendieron bien, o sea, lo recibieron bien, ¿verdad? Y aquí podríamos ver algunos de los escenarios de los flujogramas que les decía, qué pasaba si el paciente no responde la llamada. Porque los pacientes, a cada miembro del equipo se le daba como un calendario, digamos. Entonces tenía usted iniciamos con 2 pacientes citados como para hacer la prueba. Después tenían un total de 4 pacientes citados. Recordemos que era una situación donde estaba todo el mundo con una gran zozobra, que hasta cierto punto todavía creo que tenemos gran parte de incertidumbre, ¿no? Esto no ha terminado, seguimos en pandemia, ¿verdad? El paciente pues también tenía eso que como los horarios un poco alterados, todo el mundo, entonces habían pacientes que eran las 11 de la mañana y no se habían levantado, o sea, era un poquito de descontrol de todos lados, ¿verdad? Entonces hicimos múltiples escenarios para tratar de que todos los miembros del equipo supieran cómo responder ante diferentes situaciones. Por ejemplo, un escenario probable si el paciente no respondía, entonces volver a llamar al paciente en 5 minutos, si a la segunda llamada no contestaba, realizar una tercera llamada y si no, pues reprogramar con el encargado, que en este caso pues era el ingeniero Patrick y él recontactaba, recalendarizaba o cambiaba la agenda y volvían a contactar al paciente. O qué pasaba si la llamada se cortaba, entonces llamábamos nuevamente, ¿verdad? Generalmente se hacía 2 veces y ya máximo 3, pues se entendía de que había algún problema. Si la videollamada era de mala calidad, pues tratábamos de sugerir que cambiáramos a solo el audio, ¿verdad? Y tratar de mandar las imágenes por WhatsApp, ¿verdad? Y pues si no, hablar con el paciente y decirle, bueno, vamos a reprogramar, tal vez hacer una llamada normal, tradicional, ¿verdad? O mándenos la foto y le vamos a dar las indicaciones por una llamada normal. Bueno, algunos de los retos que encontramos, ¿verdad? Yo creo que todos pueden imaginarse, ¿verdad? El primer reto fue de parte del equipo. Era un cambio de atención, un cambio de modalidad, de pasar a 100% presencial a una modalidad 100% virtual. Entonces era el miedo del equipo, el temor, incomodidad, incertidumbre, que si voy a poder atender bien al paciente, que si le voy a poder dar una buena indicación, también la falta de costumbre de estar usando estas herramientas digitales. De parte del paciente, evidentemente el cambio también, que si esto me va a servir, que si me va a ayudar, qué tal que no entienda bien las indicaciones. Mucha gente, una gran parte de nuestra población no tiene, algunos no saben leer o pues, bueno, sí se le puede mandar las indicaciones por WhatsApp, pero igual a veces como que se confunden, ¿verdad? Unos, si son muy mayores, les costaba un poco usar el WhatsApp, el acceso del teléfono con una cámara, el acceso a Internet, el problema económico de tener que contactarse, conectar datos, ¿verdad? Y pagar por esa recarga, ¿verdad? También eso era otra parte. Y de parte de la institución, al inicio fue el no tener acceso a los expedientes, en cuyo caso realmente no teníamos nada de información de nuestros pacientes. No teníamos teléfonos, no teníamos forma de contactarlos, no sabíamos quiénes eran los que venían a cita en esta siguiente semana, no teníamos nada, ¿verdad? Tampoco los pacientes, aunque tenían el teléfono, el carnet, tenían el teléfono de la fundación y no había nadie en la fundación para poder contactar el teléfono. O sea, nadie podía contactar
contestar, entonces no podían comunicarse con nosotros, ¿verdad? El cambio de paradigma de que realmente iba a haber reuniones virtuales entre los directivos, fueron muchas, infinitas reuniones, creo, entre los equipos, los directivos, para poder como llegar a un consenso. Muchas cosas al inicio fue como que no, eso no se puede hacer, cómo vamos a hacer virtual, o sea, fue una cosa de verdad que fue un gran reto porque no era la modalidad de que nunca se había manejado, ¿no? Entonces era pues una gran parte, y de los retos que continuamos siempre, pues la parte de los donantes, ¿verdad? Muchos de nuestros donantes al entrar en esta cuarentena, pues también han disminuido, ¿verdad? Y pues evidentemente, pues eso también continúa siempre siendo un reto para todas las organizaciones que son sin fines de lucro. Pues al final de este primer mes, que fue en abril, que les comentaba, ¿verdad? Hicimos la encuesta que fue anónima porque las personas a veces cuando se sabe el nombre de la persona, pues no siempre va a dar sus respuestas honestas, pero se necesita por temor a que si el jefe va a sentir que yo me voy de cuenta de esto, que si yo pienso diferente me van a juzgar, y la idea era verdaderamente captar que pensaba el equipo sobre esta nueva modalidad, ¿verdad? Entonces, por eso tenía que ser anónima y era virtual, ¿verdad? De estas tuvimos pues 9 respuestas. Siempre hubo como algunos miembros del equipo que no supimos quiénes fueron, ¿verdad? Que no respondieron, pero si se fijan, la mayoría tenía... hablamos aquí de las ventajas, se sentían contentos de ser más creativos, de poder intervenir en crisis del paciente, de usar la tecnología a favor del paciente, de descubrir una nueva forma de atención, de poder trabajar desde la casa, evitando la exposición al COVID, ¿verdad? Y pues también aquí está, por ejemplo, algunos, ¿qué experiencia teníamos con esto? Y pues la verdad, la mayoría no había tenido nunca una experiencia de evaluación por videollamada, ¿verdad? Antes del COVID, o sea, la mayoría no tenía ninguna, y un porcentaje tal vez la había considerado en algún punto, pero nunca realmente la habían ejecutado. Aquí podemos ver, teníamos algunas fotos de nuestro canal de YouTube y de nuestro canal de Instagram, ¿verdad? Y aquí están los múltiples videos que tratamos de hacer para el cuidado de prendas compresivas, para movilidad, ¿verdad? Para en el área de prevención también, posturas, los ejercicios de mímica facial, algunas psicocápsulas para mantener un poquito más la salud mental, ¿verdad? Para ejercicios de respiración, como técnica de lavado de manos. Realmente tenemos muchos videos, ¿verdad? Entonces, que si ustedes se animan, pueden revisar nuestras redes sociales y hay muchos videos de muchas cosas, ¿verdad? Evidentemente teníamos que tener un control para ver si nuestros colaboradores estaban haciendo las atenciones. Entonces se crearon hojas de atención mensuales, las cuales todavía usamos, ¿verdad? De hecho, porque había que registrar los pacientes, ¿verdad? Y todo. Entonces ahí están, pues, eran múltiples las hojas por cada miembro del equipo. Al inicio, como les comentaba, en abril empezamos con 35 atenciones, después en mayo fueron incrementándose, ¿verdad? Y si ustedes pueden ver, realmente, eventualmente ya para el mes de junio ya teníamos 222 atenciones. Actualmente tenemos, bueno, para el mes de diciembre del año pasado teníamos más o menos 2.200 atenciones por telemedicina, ¿verdad? Ahorita de verdad no les debo el dato de cuántas tenemos ahora, pero sí, finalizamos el año con más de 2.500 atenciones entre niños y adultos, ¿verdad? Recordemos que estos pacientes, como les comentaba, no son pacientes que se pueden esperar. Aquí pueden ver algunas de las imágenes de algunos pacientes, ¿verdad? Donde están, bueno, algunos que están, puede estar una niña que está en Choloma, ¿verdad? Esta es una paciente que tuvo quemadura por flama. Aquí hay agua, hija, perdón, permítame. Aquí tuvimos a un costado vemos un paciente que son unos niños que están en Comayagua y teníamos varios miembros del equipo que estábamos juntos haciendo la videollamada, tratando algunos casos que son un poquito más complicados, ¿no? Viendo cómo se les podía ayudar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Sí nos apoya esta modalidad. También tiene sus desventajas, porque también en estas llamadas empezamos a captar pacientes que tenían situaciones muy específicas donde no se podía dar el manejo por una videollamada. Tuvimos casos de pacientes que se quemaron, o sea, que se quemaron y no los atendieron en hospitales. Les estábamos haciendo prácticamente videollamadas para enseñarles a los familiares a hacer curaciones, hicimos curaciones con ellos, o sea, sí. Pero también había un área de la fundación, o sea, un área de la atención que damos nosotros, que es el área de mallas, que son ajustes a estas prendas
que pueden ser una máscara, que puede ser una camisa, puede ser una manga, un pantalón, y eso no se podía hacer, aunque trataron las confeccionistas, no se podía hacer. Entonces empezamos poco a poco a capacitar al equipo en medidas de bioseguridad en el mes de junio, ¿verdad? Para poder empezar ya atenciones, una modalidad híbrida, donde teníamos días de atención virtual siempre, ¿verdad? Que todavía seguimos en eso, y días de atención presencial, ¿verdad? Porque sí para esos casos muy puntuales al inicio, donde era imposible darle todo solo por videollamada, ¿verdad? Entonces, ya ahí se identificaron en junio, como les digo, las fortalezas de poder darle seguimiento a esos pacientes que estaban más estables, pero también se empieza a hacer un listado grande de pacientes que tienen cicatrices que ameritan urgente atención de manera presencial. Entonces, tenemos que empezar a atender ciertos pacientes presencial y empezamos, como les digo, desde el mes de mayo a crear ese protocolo de bioseguridad para darles atención a los pacientes y sobre todo para poder proteger a los miembros del equipo. Entonces, bueno, ahí hicimos capacitaciones virtuales, ¿verdad? Hicimos 2 capacitaciones virtuales y una presencial para hacer la parte, pues, bueno, realmente hicimos 3 y una presencial, ¿verdad? Y también se hizo prueba al equipo, se detectó que algunos miembros, pues, habían salido positivos, entonces se tuvo que modificar el orden de quienes iban a ir, ¿verdad? Y bueno, se dividieron los equipos y todo esto siempre continuaba con la telemedicina. Aquí les traigo el caso de un paciente que cuando empezamos también a atender, pues evidentemente a poner en las redes y todo, pues también empezamos a captar algunos pacientes. Este fue un paciente que no fue atendido porque salió positivo de COVID, pero tenía quemaduras del 25% por ácido fluorhídrico en su cuerpo. Lo despacharon, es un paciente que lastimosamente sí tenía seguro social, pero en aquel momento, en el mes que le pasó, fue el mes donde el seguro social también estaba como colapsando. Lo despacharon a su casa, le dieron indicaciones y realmente pues esas costras son escaras que deben de retirarse. Entonces con él hacíamos videollamadas todos los días para hacer la parte de la limpieza. Se desmayaba en medio de las videollamadas, se le hacían kits para que el familiar cuando pudiera circular los pasara trayendo. Fue todo un reto, ¿verdad? Gracias a Dios ya este paciente pues está totalmente incorporado en su trabajo, ¿verdad? Ya estamos casi cumpliendo un año de haber empezado a tratar a este paciente. Déjenme decirles que tenía quemaduras severas en las manos, en miembros inferiores, en el cuello, como ustedes pueden ver, había empezado a querer desarrollar una contractura y una brida, pero él tiene el movimiento normal, ¿verdad? No tiene restricción de nada, ninguna parte de su cuerpo, y esto fue netamente por todas las atenciones que se le dio, tanto los terapeutas, ¿verdad? Recordándole hacer los ejercicios, los terapeutas tuvieron la creatividad de decirle, mire, va a hacer una polea en casa y así lo va a estar haciendo. Este era un paciente que solo quería estar encamado, no se quería levantar de su cama de tanto dolor, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, es uno de nuestros pacientes que pues, ha salido muy bien gracias a este tipo de modalidad. Tenemos aquí otros pacientes, ¿verdad? Más lejanos, que tenemos aquí donde estamos atendiendo varios del equipo, ¿verdad? Tenemos otra paciente donde estamos haciendo una valoración de equipos y como pueden observar aquí, este pie es de una niña, pues lastimosamente no le hemos logrado que venga porque vive en Roatán, pero bueno, el hecho de que se le dio siempre atención, ella de hecho el año pasado se apoyó por unos meses, casi todo el año, a Fundaniquem, que es el hospital donde está el niño quemado, ¿verdad? De Fundación CRISAC dio apoyo virtual y por unos meses dio presencial, una vez a la semana. Y en estos pacientes virtuales que hacíamos la videollamada con los médicos, también tuvimos una buena experiencia. Por ejemplo, esta niña que le dio este pie, usted tuvo quemaduras en todo miembro inferior, le decíamos cómo hacer los ejercicios, la niña hacía los ejercicios y pues una niña que caminaba y hacía todo en su casa, ¿no? Cuando se fue para Roatán. Lastimosamente no hemos podido seguir el manejo como quisiéramos, ¿verdad? Integral con sus prendas de compresión, pero por motivos económicos no la han podido traer. Entonces ahí son situaciones que ya se presentaban desde antes de la pandemia y pues ahora con la pandemia se han incrementado y no se salen un poco de nuestras manos. Pero el hecho de que ella pues tenga era más el apoyo para la parte en la parte del aspecto de la cicatriz, ¿no? En la parte de movilidad, pues saber que ella tiene sus rangos de movilidad completos y que es funcional, ¿verdad? Eso, y que es independiente, pues eso es bastante bueno para nosotros. A raíz de todo lo que pasó, también era importante, si bien llenamos aquellos formatos digitales, era importante que tuviésemos una forma más
estándar y un poco más organizada de manejar los expedientes. Entonces nosotros creamos una plataforma, ¿verdad? Tuve un ingeniero voluntario que pues se ofreció y nos hizo un sistema, ¿verdad? Donde realmente hemos creado nuestra propia ficha médica o ficha de expediente electrónico, donde tenemos nuestro calendario, tenemos la forma de tener datos y es un acceso sencillo para todos los integrantes del equipo. Todos pueden ingresar desde su tableta, desde su celular o su computadora, ¿verdad? Y esto pues se respalda automáticamente. Deme un minuto, permítanme. Perdón, es esto de la virtualidad y de trabajar desde casa, ¿verdad? Donde todo se conjuga, así que vamos poco a poco y con un poquito de paciencia, pero ahí vamos. Les comentaba la parte de la plataforma. Nosotros creamos una plataforma y tenemos una plataforma, tenemos más de 700 expedientes ingresados en la misma, ¿verdad? Donde tenemos un módulo para el área de terapia, un módulo para el área médica, para las confeccionistas de mallas, ¿verdad? Y todo esto ha sido a raíz de que también con el COVID, pues necesitábamos tener todo más ordenado, ¿verdad? Entonces, si se fijan, muchas cosas han sido positivas, ¿verdad? Bueno, este es un pequeño video que tenemos, que no sé si se va a poder mostrar. No, creo que no se pudo. No lo puedo mostrar, y disculpen. Pero era más que todo la plataforma. Y pues esos son algunos datos, como les comentaba, de cómo se habían atendido los pacientes hasta el mes de septiembre, pero ya los datos en diciembre teníamos más de 2.500 porque realmente pues se empezó a agilizar un poco más a medida el equipo ya empezó como a agarrar, como que dice, el cancheo de las atenciones, ¿verdad? Y actualmente pues ya como estamos trabajando en esta modalidad híbrida presencial, pues sí se hacen muchos de los pacientes, por el hecho de que sí, hay una diferencia en la modalidad presencial, ¿verdad? Prefieren la parte presencial, pero siempre hay un porcentaje que vive lejos y que hace pues videollamada o que prefiere ver cómo está el paciente para no venir tan seguido, ¿verdad? Este es el caso de la paciente que les comentaba, que ella realizó un experimento casero por la pandemia, tuvo que madurar grado 2 A y B. Se hizo telemedicina mientras ella estaba en el hospital, ¿verdad? En aquel momento ella tenía, pues no lograba hacer puño, no lograba hacer el gancho, ¿verdad? Tampoco hacía las oponencias, más que todo por las escaras y por dolor. Pero actualmente, pues esta niña, pues tiene completos sus arcos de movilidad. Le hicimos los seguimientos por videollamada y pues realmente ya hacíamos kits de medicamentos para que los pacientes pasaran trayéndolos, ¿verdad? Y pues realmente ella actualmente ya sus cicatrices están mucho mejor, ya está dejando las prendas de compresión, ¿verdad? Y pues ha evolucionado muy satisfactoriamente. Como pueden ver, las cicatrices al abarcar ciertas zonas en quemaduras, por ejemplo, cuando hay zonas articulares o cercanas a las articulaciones, la tendencia va a ser a causar una limitación en esa zona. Pero ella tiene, como aquí se mira, pues ella hace su movimiento completo, ¿verdad? Abducción, flexión, extensión de hombro, ¿verdad? También de codo, son movimientos completos y de mano, sin ninguna limitación. Y ella fue manejada en todo ese momento, ese mes y medio, de manera aguda, netamente por telemedicina. Ese pues es el caso del pacientito que les decía yo, ¿verdad? Que sufrió su quemadura, que se le hizo se le hacían la limpieza por videollamada, ¿verdad? Le mandábamos los mensajes a una vecina de él que era enfermera, que lo llegaba a curar, donde tenía que limpiar, donde tenía que colocarle un poco más de hidratación, ¿verdad? Y pues realmente este paciente actualmente está muy bien, lo vemos más o menos cada mes y medio todavía, o un poquito menos, para ajustar las mallas, ¿verdad? Inferiores que también tuvo quemaduras. Y pues en su momento agudo del paciente continúa, bueno, eso fue en septiembre, continúa con sus ejercicios en casa. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor. Perfecto, doctor. Sí. Ok. Aquí les tengo una lista inmensa, si quieren tomar una captura de pantalla o algo de los beneficios que nosotros hemos encontrado de atender a través de telemedicina, ¿verdad? De plano que la detección precoz y disminución de posibles secuelas por quemaduras, la intervención temprana al poder identificar antes de que pase un problema, para evitar secuelas,
Se ayuda a contribuir a disminuir la transmisión del COVID-19 para aplanar la curva, ¿verdad? Para que no se esté trasladando los pacientes. Se disminuye la exposición de los pacientes del equipo también para contagios de posible COVID-19. Se valora al paciente. Esto es algo muy importante que hemos aprendido en la parte virtual, que normalmente el paciente llegaba a nuestros sitios de atención, entonces uno le dice, haga esto, haga lo otro en casa. Pero realmente al hacer la intervención podemos ver el paciente dentro de su verdadero entorno y la creatividad también de nosotros y del paciente de ver qué objetos tiene a su alcance para poder hacer algunas de las terapias, ¿verdad? O sea, realmente podemos conocer un poco más del aspecto social del paciente, de la realidad y el contexto de que vive, ¿verdad? Y pues realmente también humanizarnos un poco, ¿verdad? En la parte, no solo en la parte de las quemaduras, sino ver nuestra población, las necesidades que tiene y pues realmente apoyar al paciente un poco más sin tener que decirle, vaya, compre las bandas de Teraman, compre el set de 5 bandas, ¿verdad? O sea, realmente no todos tienen esa posibilidad y poder ver que tengan ahí, ¿verdad? Cabullas, alambres, o sea, lo que el paciente verdaderamente tenga, toallas para poder apoyarlo y que no estén gastando, ¿verdad? Mejoraba mucho y ha mejorado mucho el apego a las indicaciones y a los ejercicios, de verdad les digo, porque el paciente no se siente anteriormente, generalmente las citas eran un poco más prolongadas, eran más o menos cada 3 meses, ¿verdad? Por área médica y por terapia, pues dependía de qué tan pronto podía venir el paciente. Por psicología eran mucho más prolongadas, teníamos un rezago en la parte de psicología y ahora pues hemos tenido una mejora increíble en la parte de apego al tratamiento, en la parte psicológica, en la parte de terapia, ¿verdad? El paciente pues se siente más acompañado al tener estas atenciones por telemedicina. Nos permite valorar pacientes de todo el país, como les digo, hemos tenido videollamadas de todos pacientes, de pacientes en Omoa, pacientes en Cortés, en pacientes en Gracias a Dios, la verdad que hay un gran porcentaje, nosotros como fundación tenemos un gran reto aún, ¿verdad? De que falta un porcentaje todavía porque hay muchas personas que nunca llegan a un hospital, que se han quemado y nunca reciben una atención en un hospital. Y de estas que reciben atención en hospitales, un gran porcentaje no es remitida para que nosotros los apoyemos. Entonces, tenemos un gran reto todavía, pero los que logran venir con nosotros, pues los apoyamos, ¿verdad? También en la parte de captación temprana de pacientes a través de la mejora de las relaciones de los pacientes hospitalarios, ¿verdad? También se les puede dar el apoyo. Lo ideal es que realmente en cada hospital de nuestro país hubiese un servicio que tuviese la especialización o el entrenamiento en las lesiones por quemaduras. No es fácil hacer la intervención a un paciente con quemadura. Es un paciente que tiene mucho dolor, que tiene mucha angustia, mucho sufrimiento por la parte de movilidad y también en la parte de pues, limitaciones, contracturas, entonces no es fácil, ¿verdad? Pero sí es lo ideal y ojalá que algún día vayamos logrando esto. También a través de la telemedicina se disminuyó mucho los costos de traslado para algunos de nuestros pacientes, ¿verdad? Y eso contribuyó mucho, especialmente el año pasado, que era tan inestable, ¿verdad? Y sobre todo el mayor seguimiento que les comentaba, ¿verdad? Les comento, aquí les traigo unas cuantas fotos de nuestro equipo, ¿verdad? Tenemos 3 terapeutas físicos, tenemos a América, Elisa y Abraham, que Abraham está trabajando pues en una modalidad virtual. Realmente Abraham está ubicado en Tocoa, ¿verdad? Y él trabaja con nosotros haciendo netamente telemedicina. Él estaba anteriormente con nosotros de lleno, pero ahorita tiene 2 trabajos y realmente pues ha sido un muy buen elemento. Nuestras terapeutas que pues han podido transferir esta información, estos ejercicios, estos estiramientos y al mismo tiempo captar los pacientes que tienen situaciones de riesgo para poder traerlas a la fundación de manera presencial. Tenemos nuestra psicóloga, que es la licenciada Zaira, ¿verdad? 2 confeccionistas de mallas, ¿verdad? La licenciada Rosa y Sandrita, ¿verdad? Que son excelentes, es un equipo de verdad muy comprometido, muy... pues es el equipo directamente de rehabilitación, ¿verdad? Y el equipo que pues hace telemedicina, ¿verdad? Y pues Luis Enrique, que es nuestro gestor de expedientes, ¿verdad? Realmente, como les comento, ha sido todo un reto, pero las ventajas que hemos tenido creo que sopesan las desventajas. ¿Cuáles pueden ser las desventajas? Pues lo que todos hemos experimentado, el problema de conexión, el problema del audio, ¿verdad? El problema de tal vez no ver bien la imagen. Y en cuanto a pacientes como tal en atención,
creo que las desventajas que se tiene es de que no se les puede dar, por ejemplo, un medicamento, no se les puede, aunque se les puede hacer algunas recetas, ¿verdad? Virtuales, se las logran comprar, pero en la fundación tenemos algunos insumos que no se pueden dar, ¿verdad? O a menos algunos que lograban traerlos o viajar a Tegucigalpa, tenían familiares que los llevaban, pero no se puede hacer un ajuste de mallas completo, solo ciertos ajustes virtualmente. Entonces, habían ciertas zonas que no se podían hacer la intervención al 100%. Pero era eso mejor a nada, ¿verdad? En psicología, pues el paciente a veces no puede dar todo su, no se puede desenvolver o no puede hacerse la intervención, la entrevista de lleno porque pueden haber agresores, hay casos de violencia, ¿verdad? No hay cosas que no se pueden decir cuando la familia está ahí, todo el mundo escuchando, ¿verdad? Entonces sí, siempre hay algunas limitantes, pero en realidad creo que esto llegó, y ojalá que en nuestro país pues lo levantáramos aún más, ¿verdad? Y creo que tiene mucho, mucho potencial, ¿verdad? Y los dejo con una frase que es de Benjamin Franklin: sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como mejora, logro y éxito no tienen significado. O sea, tenemos que ir cambiando nuestros paradigmas. Creo que son una generación muy joven que ha nacido ya prácticamente, ya la virtualidad y el internet es parte de sus vidas, ¿verdad? No son como algunas generaciones diferentes que éramos unas generaciones de transición, ¿verdad? Que vimos cómo era todo antes de que existiera el celular y cómo es ahora con todo el mundo con un celular, una tableta y tantos aparatos electrónicos. Pero realmente creo que esto es algo bueno, ¿verdad? Que ojalá que podamos seguir haciéndolo, ¿verdad? No todos los pacientes van a ser, obviamente, como les comentaba, no todos van a ser candidatos para ese tipo de intervenciones, pero se puede ayudar mucho, mucho. Aquí están algunas de nuestras redes sociales para que puedan ingresar, puedan conocer un poco más y también puedan contactarnos, ¿verdad? Y aquí está nuestra ubicación. Excelente. Muchas gracias, doctora Galdames, por ese amplio panorama y creo que muy, muy documentado porque pues a veces sí no documentamos todo lo que se va realizando y eso es bien importante. Creo que igual pues nosotros en la carrera como otras universidades también a nivel en otras carreras a nivel internacional, hemos ido pues mejorando o buscando, ¿no? Mejorar toda esa parte de adaptarnos a la nueva situación que estamos viviendo. Y me gustó también pues felicitarlos, mejor dicho, por ese proceso que tomaron como un reto y que vemos pues los frutos, ¿no? Ya ahorita que también la telemedicina o la telerehabilitación o todo lo que es el proceso, ¿no? Que lleva este tipo o aplicar este tipo de modalidades en la parte de la atención en diferentes áreas de la salud. Es un proceso, como país no estábamos acostumbrados a nada de esto, aunque sí existían en el país algunas instituciones muy contadas o ya existían algunos procesos como Telesan, por ejemplo, que creo que usted también ha oído de ellos y mañana los vamos a tener, que ya venían antes de la pandemia con esta parte de telemedicina. Así que, bueno, vamos a dar paso a nuestros estudiantes, que son los que están aquí aprendiendo para que igual nosotros también aprendiendo mucho de todo el proceso nos ha llamado mucho la atención algunas cosas, ¿no? Vamos a... Yo quiero agregar algo rápidamente, ¿verdad? Que lo que usted menciona es bien importante, documentar la información y llevar todo organizado, porque el documentar hace que tenga mayor credibilidad y mayor validez, ¿verdad? Y eso es bien difícil, porque normalmente en nuestro país a veces a veces las cosas no se llevan bien, no se documentan, entonces creo que eso es algo importante que ya desde ahorita, por ejemplo, los estudiantes, ellos vayan documentando, ellos vayan guardando la información, todo eso, ¿verdad? Que realmente
porque eso al final es lo que le da un peso, ¿verdad? Y muchas veces se pueden hacer las cosas, pero si no está documentado, que es lo que pasa mucho en nuestro país, o no se publica, ¿verdad? Y no se da a conocer, pues entonces queda como, no se sabe, ¿verdad? Como que no sirvió o que no se exacto, sabe. como que no sirvió, como que nunca existió o nadie supo, ¿verdad? Entonces, todavía nosotros creo que estamos en ese reto de tratar de hacer esto un poco más en algo publicado, ¿verdad? Tenemos la información, obviamente esto requiere tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es de los limitantes es que nosotros tenemos que hacerlo todo, ¿verdad? Entonces es un poquito complicado, pero sí es como, ojalá que sus estudiantes, ellos tal vez se animen, ellos puedan documentar su experiencia, ¿verdad? Y pues, ¿por qué no? Tal vez hacer una publicación o algo, porque realmente eso es importante, ¿verdad? Empezar a publicar y a documentar estos casos de éxito, ¿verdad? Y sobre todo ellos que tienen un poco más de tiempo, ¿verdad? Bien, Cindy creo que tiene levantada la mano. Vamos a darle paso a su participación. Puede encender su... Sí, buenos días, doctora. Muchas gracias por la presentación, muy interesante, la verdad, me gustó. Más que todo el hecho de que mi pregunta va acerca de las atenciones a las personas que tienen afuera, ¿verdad? Por ejemplo, el compañero Abraham, que él tiene apoyo en sí de los enfermeros allá, cómo hacen en la parte médica, porque se supone que tiene que llevar también la parte medicina, ¿verdad? Que esa no la manejamos nosotros, pero él tiene su apoyo allá. Él se refleja con algún especialista, va directamente. Fíjese que en el caso de Abraham, como es reciente, ¿verdad? Él estaba pues con nosotros hasta creo que en marzo, por abril o ahí. Entonces igual, cuando habían casos en la parte de telemedicina y están en la rehabilitación, ¿no? Y empiezan a ver que hay alguna interrogante sobre algún medicamento o algo, los miembros del equipo siempre pues me escribían, ¿verdad? O lo que buscaban es citar al paciente conmigo para yo poder darle como que dice un medicamento o una intervención. Si eran situaciones, generalmente ya en los pacientes que estábamos ya viendo, si eran nuevos, siempre los miraba yo primero o los he visto primero, ¿verdad? Ahora estamos implementando algo que lo estamos viendo en equipo, cuando son nuevos de manera presencial los vemos todos. Entonces creo que eso pues ha ayudado mucho, pero cuando eran nuevos, así que estábamos 100% virtual, los miraba primero yo, entonces les dejaba como que dice, va a tomar esto, va a usar esto, va así, va a hacer esto y esto. Entonces en la parte del terapeuta pues no tenía esa carga de sentir que tengo que lidiar con esta parte que realmente no era el área entera del terapeuta y pues es normal, por eso tenemos áreas en la salud, ¿no? Entonces, si había situaciones de medicamentos o cosas así, pues ellos siempre me han preguntado, ¿verdad? Y hemos tenido esa comunicación entre equipos, porque es importante tener ese manejo interdisciplinar, ¿verdad? O sea, y trabajar en equipo, intervenir, apoyar, no es la meta quitarle ¿cómo se llama? En ningún momento es quitarle no la autoridad, sino como quitarle lo que ha decidido el otro miembro del equipo, sino es más como, ok, discutirlo entre todos, ¿verdad? O discutir con esa persona y ver el bien para el paciente. Entonces, siempre hemos procurado eso, ¿verdad? Y nos ha ido muy bien, ¿verdad? Porque muchas veces el terapeuta ve aspectos que el médico no ve, viceversa, y entonces conjugar esos dos aspectos, pues muy bueno. Pero en la parte de enfermería, él ahorita, como está trabajando virtual, los pacientes los ve virtual en cualquier lado del país, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, si es un paciente que requiere medicamento, él me avisa, ¿verdad? Me dice, doctora, fíjese que tal paciente está con tal problema, y realmente debo decir que el equipo de terapia lo ha manejado bastante bien, o sea, hemos logrado una relación óptima, ¿verdad? De bastante confianza, donde yo sé que si uno de mis terapeutas me dice, fíjese, doctora, que tal paciente ocupa tal cosa, check. O sea, yo no tengo como mayor duda, digamos, ay no, espérenme, déjenme ir a ver si es cierto, o sea, porque realmente lo que queremos es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, pues los terapeutas si detectan que hay necesidad de algún medicamento, ellos me avisan, ¿verdad? Y yo les hago la receta y el paciente pues se va con su medicamento o se le envía por WhatsApp, ¿verdad? Que lo puedan comprar si están muy lejos, ¿verdad? Entonces, no sé si si le respondí su pregunta, Cindy. Sí, gracias, doctora. Okay. Y otra era, no sé, para cuando el señor que tenían
que le había tratado una enfermera, con ellos así, en ese caso, en otros lados pueden suceder, ¿verdad? Pero... Mire, con ese caso de ese señor es un caso bien, bueno, hemos tenido como más o menos unos 4 casos así. Él se comunicó con nosotros a través de una de nuestras terapeutas, o sea, se comunicaron a través hicieron por Facebook, ¿verdad? Entonces se le dio como una cita, como que dice, hoy se comunicaron, mañana le dieron la cita. Entonces la terapeuta empezó a platicar con él y se dio cuenta que no, o sea, que necesitaba debridamiento, que necesitaba un manejo más profundo, ¿verdad? Posiblemente incluso hospitalizarse. Entonces ella me llamó y me dijo, fíjate doctora, tenemos un paciente que nos contactó, me hicieron una cita, pero resulta que ese paciente se quemó hace como 5 días y salió lo vieron en una clínica privada, lo despacharon a su casa, le dijeron que se hiciera, que se curara con no sé qué, con algo, ¿verdad? Que se pusiera sábila o algo así. El asunto es que esas costras, entre más tiempo están en el cuerpo, o sea, hay que limpiarlas bien, ¿verdad? Esas cosas se deben de quitar porque entre más tiempo se tarda en sanar eso o en secar, por así decirlo, esa herida, más posibilidades tiene de levantarse también y de cicatrización anormal. Entonces, pues yo le hice la videollamada y encontré que efectivamente el paciente tenía que ser manejado en un hospital, ¿verdad? Porque era 25% del cuerpo, tenía mucho dolor, las costras estaban, como ustedes las pueden ver, algunas zonas infectadas. Lo hicimos una referencia virtual, o sea, porque de modo, él está, o sea, estamos en medio de la pandemia, él está en otra zona de Tegucigalpa, ¿verdad? Casi en las afueras. La familiar lo llevó cuando detectaron que era positivo. Le dijeron que iban a esperar a ver que había cupo al hospital. Total que estuvo como 3 días y nunca hubo un quirófano y lo despacharon a la casa. Entonces nos vuelve a escribir y nos dice, me despacharon a la casa, me dejaron esta crema, ¿verdad? Y pues con crema no va a salir esa situación, ¿verdad? Entonces él tenía una vecina que era enfermera y tenía la ventaja de que tenía ducha y entonces literal las curaciones eran con la ducha todos los días, así, vía videollamada, ¿verdad? Entonces fue un caso que era bien complicado realmente porque no era un caso que debió haber sido manejado de manera ambulatoria, ¿verdad? Pero se tuvo que manejar así porque no había cupo para verlo. Y pues al final logró ir desprendiendo todas las costras, ¿verdad? Se hizo un debridamiento en parte químico y en parte pues mecánico con la ducha, químico con algo, no químico, realmente hay unos medicamentos que se usan como en forma de spray que se puede usar para que la costra se vaya ablandando, por así decirlo, esa escara y se vaya quitando, ¿verdad? Pero realmente ese paciente debió haber sido hospitalizado, haber realizado su debridamiento en quirófano, ¿verdad? Entonces, son procesos que no se deberían de dar así. Tenemos otro paciente que nos contactó por el huracán. En medio del huracán, nosotros pusimos un posteo para que nos contactaran los pacientes que estaban quemados, que habían tenido, que eran nuestros pacientes, pero que tuvieran alguna situación particular por el huracán. Pero él nos contactó a través de la trabajadora social y pues la trabajadora social me dijo, fíjese doctora, que me mandó las fotos. Y entonces ya vimos que el paciente se había quemado toda la cara, todo el pecho, la mitad del cuerpo, con un ácido. Entonces que había estado en una clínica privada por unos 2-3 días, lo habían despachado a la casa, le dijeron que se hiciera curaciones en casa. Pero son casos, en el caso particular del ácido, es una sustancia que va a profundizarse más y que las lesiones, se profundizan y son muy severas. Y más en cara, pues entonces nosotros hicimos la videollamada en medio del huracán, el mero viernes, cuando el paciente de Chamelecón, fue complicado porque le tuvimos que decir, usted tiene, así como, o sea, no tiene ducha, realmente solo lo lavaban con un baldecito de agua, no iba a ser suficiente jamás para ese tipo de cosas. Entonces nosotros hablamos con él, le dijimos que tenía que irse al hospital, lo mandamos al Catarino, en el Catarino pues le dijeron que se iba a infectar de COVID, que mejor se fuera a su casa. Realmente cuando usted pone esas situaciones es infectarse por COVID o que se muera por una infección en la piel, ¿verdad? Entonces hablamos con él nuevamente, insistimos con él que pudiéramos hablar con el jefe, ¿verdad? El jefe de él consiguió que se le trajera una ambulancia aquí a Tegucigalpa, estuvo 3 meses hospitalizado en la unidad de quemados del Hospital Escuela, que es la única unidad especializada para adultos en la parte de quemados, ¿verdad? Entonces es un paciente que todavía, que lo hemos visto en varias ocasiones, nos ha costado darle el seguimiento porque es de San Pedro, se nos pierde y tiene lesiones bien severas. Pero gracias a Dios, por lo menos en la parte de movilidad, hemos hecho todo lo posible y a pesar de que son quemaduras en codo, en cara, en cuello, en rodilla y todo,
logra caminar y hace todos sus movimientos en las manos. O sea, de verdad es un paciente, como les digo, en la parte de movilidad hemos avanzado mucho. Falta todavía todos los otros retos, ¿verdad? Que es la parte de ayudarle un poco más en las cicatrices, que no son muy estéticas, ¿verdad? Y pues en la parte social, ¿verdad? A ver cómo se le apoya. Pero son casos muy complejos y hemos tenido otros casos de quemaduras en mano también, que se ha hecho pues las videollamadas con, que se les ha enseñado cómo se deben de limpiar y todo. Realmente lo mejor sería que nuestro sistema de salud en sí, ¿verdad? Que no pasaran estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, sucedieron y pues ni modo, había que atenderlos. Lo mejor sería que estos casos así tan severos siempre sean vistos en un hospital, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. A la hora. Bueno, no, de antemano agradecer también el apoyo que nos van a brindar para poder que se hagan los, pues que podamos también tener esa participación en la práctica con los estudiantes. Tal vez no todos logremos pasarnos por esa experiencia, pero la idea es que sí ya vayamos aprendiendo, porque más de alguien también va a ir a hacer servicio social, posiblemente a CRISAC, y lógicamente pues tienen que manejar toda esta parte, ¿no?, que se está realizando. Y bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer ya alguna última intervención. Yolik. Bien, Lisbeth, sí. Bueno, no es una pregunta como tal, sino es agradecerle a la doctora Galdames por habernos brindado el tiempo y esta información que es realmente de sumamente importancia, más en estos tiempos de pandemia, y por hacernos ver también todos los retos que han tenido, pero que aún a pesar de eso han podido solucionarlos y que han podido atender a los pacientes de todo el país gracias al esfuerzo que han hecho y también gracias a la telemedicina. Y pues nuevamente agradecerle el tiempo brindado. Gracias, gracias, de verdad que sí. Aprovechando, les quiero compartir rápidamente algo para que ustedes puedan ver que si los inventos salen bien, ¿verdad? Como les digo, este es el paciente, no les puedo mostrar la cara porque obviamente, ¿verdad? Pero este es el paciente, tiene toda su movilidad, pero si ustedes se fijan, las lesiones son bien severas. Tiene limitación en el brazo, ¿verdad? Sí tiene, en ese brazo sí tiene limitación, como ustedes pueden ir viendo, pero gracias a las manos, las piernas, en eso él tiene sus arcos completos, ¿verdad? Es muy difícil cuando el paciente tiene esa situación, ¿verdad? De la parte socioeconómica, donde no tiene el apoyo tal vez para poder venir, ¿verdad? Entonces el reto es de que igual a veces también cambian de teléfono, o sea, sí es un reto, ¿verdad? Pero bueno, o sea, el hecho de poder ayudarle y apoyarle, ¿verdad? Entonces yo los animo para que puedan apoyar a sus pacientes, ¿verdad? Y cuando estén en un área, pues traten de aprender mucho, traten de trabajar con, aprender de los del equipo, ¿verdad? Los del equipo pues tienen, los que están en cualquier fundación o área donde ustedes van a estar, tienen más experiencia, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiene la teoría, ay, sí, yo me manejo esto, pero la práctica es otra cosa, ¿verdad? Entonces, sacarles, o sea, ese jugo, por así decirlo, las personas que están ahí, ¿verdad? Preguntar, ser muy, qué sé yo, ¿verdad? Porque se puede aprender mucho de las personas con las que estamos, ¿verdad? En donde roten, ya sea en cualquier institución, ¿verdad? Eso sí, como que creo que siempre tenganlo muy en cuenta, ¿verdad? Que no se sabe en qué momento usted va a ocupar eso que vio, que aprendió, ¿verdad? Entonces, es aprovechar ahorita que son estudiantes, ¿verdad? Hacer muchas preguntas a los otros, bueno, mañana que van a tener esa experiencia de Telesan, ¿verdad? Que de hecho ellos pues prácticamente han empezado antes de esto, no sé cómo estarán ahorita, pero me imagino que pues que ha de haber despuntado. Y aprovechar a hacer muchas preguntas y aprender mucho de cada una de estas experiencias, ¿verdad? Porque es la meta, ¿verdad? Tener ese conocimiento, tal vez no es directamente para uno, pero puede ayudarle a otro compañero, ¿verdad? O algo. Entonces, no se sabe en qué momento todo eso, pues, viene como a unirse y a funcionar, ¿verdad? Pero los animo a que, pues, traten de sacarle el jugo, ¿verdad? Bien, bueno, pues gracias creo que por esta oportunidad. Gracias. No, gracias a ustedes y pues se nos hizo cortito, ¿verdad? Y creo que bastante información que hay que asimilar y que poco a poco vamos a ir aprendiendo también de ustedes que llevan esta experiencia ya en vivo con pacientes
y con pacientes, yo diría, muy especiales por el tipo de lesión, ¿no? que se tiene. Entonces, no es lo mismo dar un ejercicio a alguien que tiene una tendinitis o que necesita ejercicios de fortalecimiento a llevar un cuidado más especial con lo que es la piel, ¿no? Y todo lo que esto conlleva, pues, en la parte de rehabilitación. Así que de antemano, pues, le agradecemos de parte de todos los docentes de la práctica supervisada, porque sabemos que esto también, pues, vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir siempre, pues, en esa alianza, como siempre con CRISAC, no solo en esta práctica 3, sino también el otro periodo, pues ya inicia práctica o se vuelve a poner la práctica 1 y la práctica 2. Entonces, ya son también nuevos retos que se van a tener y que este es el inicio que los estudiantes de la práctica 3 pues están haciendo y están abriendo también ese campo y pues animarlos a que continuemos, ¿verdad? Así que muchas gracias y bueno, aquí nos despedimos.